al tema del cinturón de antiprotones y la novedad ha sido este año un experimento, vamos a mirar la diapositiva siguiente, un experimento que se hizo, que se está haciendo en la Antártida, porque vamos a explicar, la física de partículas en la actualidad tiene dos formas de investigarse, no se hace más en un laboratorio, o se hacen con aceleradores de partículas, o se tratan de medir partículas exóticas, partículas muy chiquititas, que provienen del cosmos. ¿Y dónde ponen los sensores? Y los tratan de poner en la Antártida o en lugares donde no esté contaminada por información que pueda proceder de otra fuente. Entonces, hay un montón de sensores dando vuelta, entre ellos el experimento ANITA, que en realidad es una especie de globo meteorológico, por decirlo de alguna forma. Bueno, ¿qué pasó? Este experimento, dice el título fue publicado el 18 de octubre del 2018, pero en realidad fue dado a conocer en mitad del año 2019. Yo puse los titulares de dos noticias, una dice, son las dos misteriosas partículas captadas en la Antártida, la puerta de entrada a una nueva física. Un nuevo análisis de los dos eventos registrados por el detector ANITA siguen sin ser concluyentes, aunque no descartan esa posibilidad. Y el otro artículo dice observación de un evento inusual similar a un rayo cósmico ascendente en el tercer vuelo de ANITA. Traducido, ¿qué pasó? Ustedes saben que estos tipos de sensores están tratando de buscar los neutrinos. Una de las partículas más buscadas en el universo es la que explicaría, la que sería candidata a ser parte de la materia oscura. ¿Qué es la materia oscura? Bueno, si alguien mira que yo acá atrás tengo una especie de galaxia arriba de una especie de barco, bueno, cuando se midió la masa de las galaxias, no les cerraban las cuentas a los muchachos y dijeron, debe haber masa que no es masa bariónica, que no tiene electrones, que no emite luz, que no interacciona con la luz, la vamos a llamar materia oscura, porque no tenemos ni la menor idea de lo que es, que debe estar entre medio y que tiene un efecto, digamos, por un lado, antigravitacional, que empuja a las galaxias unas hacia afuera, pero que mantiene cohesiva con una energía oscura la galaxia. Los científicos no saben lo que es la energía oscura, no saben lo que es la materia oscura. Empezaron a buscar partículas exóticas, así las llaman, que no sean la de las físicas de partículas conocidas, es decir, no era ninguno de los quarks conocidos, no era el bosón de Higgs, sino partículas que no se conocen y dicen que algunas de estas deben ser candidatos de la materia oscura. Empezaron a hablar de los neutrinos. Vamos a cerrar las diapositivas con alguien que había postulado los neutrinos. Bien, nunca se había medido un neutrino, metieron un montón de detectores en la Antártida y este experimento ANITA, que está manejado por científicos de Estados Unidos, entre ellos trabaja un científico argentino, Luis Anchordoqui, resulta que midieron, ¿cómo? ¿Pablo? Bueno, sigo entonces. Midieron unos neutrinos supermasivos, es decir, de una masa ilógica. El neutrino sería una partícula de una masa. Pensemos que, cuando hablamos de partículas pequeñas, masa y energía es lo mismo. En realidad la masa no se mide la energía en electronvoltios. Entonces, es una partícula que tiene un poquitito más de energía, o sea, más de masa, que no sería lógico que llegara a la Tierra, pero lo llamativo, y no lo podían creer los científicos, pero como fueron bastante honestos, declararon que por el ángulo de incidencia que pegó contra el detector ANITA, estos neutrinos no venían del cosmos, sino que provenían de la Tierra. Y acá es cuando yo digo que se les queman los papeles. ¿De dónde salen neutrinos supermasivos provenientes de la Tierra? Bueno, tenemos que ser prudentes y decir que, en primer lugar, la ciencia, cuando detecta este tipo de partículas, para llegar a aseverar la existencia de las mismas, tiene que lograr
por lo menos una diferenciación de 5 sigmas respecto de la abundancia, y lo midieron con 3 sigmas de diferencia, es decir, que no alcanza para acreditar suficientemente que estas partículas se hayan medido, sean reales y no sea un ruido del detector, por así decirlo. Entonces, el experimento de Anita está intentando en los próximos 4 años, 5 años, en aumentar la sensibilidad para poder corroborar o descartar estos neutrinos supermasivos, pero lo cierto es que hizo mucho ruido en el círculo científico porque dijeron, nunca vimos esto, nunca el detector señaló este ruido, y lo peor de todo es que, como dice la diapositiva, la anómala polarización invertida de estas dos señales sugiere que han recorrido 5.740 kilómetros y 7.200 kilómetros. Es decir, traducción, provienen del centro terrestre. La Tierra tiene 6.730 kilómetros de radio. Entonces, algunos científicos dijeron, no, en realidad no provienen del centro terrestre, porque eso sería replantear toda la física de la Tierra, y dijeron, en realidad cruzó la Tierra de punta a punta y vienen de una fuente de rayos gamma desconocida. Bueno, a mí me causó gracia porque ¿cuál es la fuente de rayos gamma desconocida? Si estuvieran llegando rayos gamma a la Tierra, ya tendríamos un gran problema no solo con los satélites, los GPS y todo lo que nos está pasando hoy con la transmisión, sino que literalmente se nos freiría nuestro ADN y estaríamos en serio problemas. Ya cuando una tormenta solar llega a la Tierra y tiene la calidad de rayos X, tenemos graves problemas de comunicación, etcétera, ¿no? Bien, o sea que la fuente de rayos X no sabemos de dónde, de rayos gamma no sabemos de dónde viene, ni siquiera nuestro centro galáctico, gracias a Dios, emite rayos gamma, solamente emite rayos X. Este pulso del cual se hablaba que iba a empezar a emitir desde 2012 y que los mayas habían dicho como un nuevo tiempo, sin duda, la emisión de un gran pulso de energía, que ya vimos que según Einstein, la luz altera y curva el espacio-tiempo, genera un tiempo nuevo. Sabemos también que la NASA probó que el tiempo y el espacio se curvan alrededor de la Tierra. La NASA lo probó con la prueba Gravity Probe B. Entonces, con todo esto que yo les conté recién, voy a compartir un cuadro que hice, que voy a leer con ustedes. Todo este material lo preparé para ustedes. Grande, gracias. La verdad es que nunca dije esto, así que armado de esta forma. Bien, pero cuando me convocaron dije, bueno, voy a hacer algo un poco didáctico, un poco original. Bueno, entonces vamos a ver la diapositiva que sigue. Entonces, yo diría que por propiedad transitiva vos decís, bueno, que si Juancito y Pedrito, o Juancito y María, son los padres de Pedrito, bueno, y si Juancito y María se vuelven a juntar, van a tener otro hijo. Bueno, ¿qué es lo que puse yo en esta diapositiva? Un poco la reseña de lo que veníamos diciendo hasta recién. Vamos a leerla de izquierda a derecha, primero la línea de arriba. El círculo rojo dice, toda masa en rotación deforma el espacio-tiempo. Sí, está bien. Es decir, los agujeros negros deforman el espacio-tiempo, están en rotación. La Tierra es una masa en rotación que deforma el espacio-tiempo. Tiene una flecha y a la derecha, en un rectángulo amarillo, dice, se produjo el descubrimiento de los gravitones por el choque de dos agujeros negros supermasivos que se demostraron que convertían masa en energía. Es decir, la masa colapsaba y se transformaba toda esa energía, se la donaba al campo gravitacional. Y por lo tanto, el círculo azul dice, los agujeros negros, todo esto se ha comprobado, todo lo que está remarcado está comprobado por la ciencia moderna. Los agujeros negros liberan radiación, la radiación de Hawking, liberan antipartículas y son, en su centro, tienen una singularidad de densidad de masa y una curvatura espacio-tiempo infinita. A eso se llama singularidad.
Entonces me voy a la línea inferior. En el círculo de la izquierda dice, bueno, ahora si yo traslado todos estos conceptos a la Tierra, ¿qué me puedo plantear? ¿Qué dudas me puedo traer para tratar de interpretar que lo que sucede en el cosmos no debe ser tan ajeno a lo que puede pasar en el planeta? Bueno, la Tierra deforma el espacio-tiempo a su alrededor. ¿Esto es real? Sí, lo probó la NASA en la misión Gravity Probe B hace unos, creo que unos 6 años más o menos. ¿Qué hizo? Mandó unos giróscopos, que son como si fuera ¿cómo se llama? Un trompo, como si fuera un trompo, un giróscopo, que gira sobre su eje, obviamente de un material que no tiene la más mínima. Se calcula que fueron los instrumentos de mayor precisión fabricados por el hombre, y se los mandó fuera al espacio, orientados, su eje de rotación estaban orientados hacia una estrella. Por lo tanto, si el espacio-tiempo no está curvado, la dirección con la que se movían no se iba a perturbar, porque tenían que apuntar siempre a una estrella. Bueno, ¿qué se observó? Que se curvaron y pudieron determinar la curvatura espacio-tiempo alrededor de la Tierra. Quiere decir que la masa de la Tierra en su movimiento de traslación, de rotación y de seguimiento elipsoidal a través del movimiento de la galaxia curva el espacio-tiempo. Entonces, si los agujeros negros curvan el espacio-tiempo y la Tierra también, si los agujeros negros liberan gravitones y alrededor de la Tierra hay un cinturón de antiprotones que que los científicos demostraron que existe, y a su vez nos preguntamos con un signo de pregunta, ¿no? Hay un probable neutrino supermasivo que estaría a punto de corroborarse o no, proveniente del centro terrestre, como una partícula. Hasta ahora se sabían que los neutrinos son emitidos por los soles, pero no por los planetas. Entonces, me pregunto, y dejo el espacio vacío ahí en esta diapositiva, ¿no estará pasando en el centro terrestre lo mismo que nosotros tenemos en el centro solar? Es decir, ¿no habrá algún tipo de singularidad espacio-tiempo que libera antipartículas, que genera este cinturón de protones, que produce gravitones y que está liberando neutrinos que ahora con nuestros aparatos sensibles están siendo detectados? Bueno, es una pregunta que tal vez la ciencia se responda en los próximos años. Pero lo otro que nos hace ruido con la teoría de la Tierra hueca, y ahora empezamos a tratar el tema desde el punto de vista de la censura de la información, es la cantidad de testimonios de vivencias experimentales de personas acreditadas que han dado testimonios fehacientes de las anomalías que suceden en los polos. Esto es otro condimento más, es decir, si nos hacemos preguntas desde el punto de vista de la física, a esto le podemos sumar, hay un trabajo que se hizo en el telescopio ALMA, el de Chile, donde se sacaron imágenes de cómo se forman los protoplanetas y cómo queda una especie de sol encendido y se empieza a formar una caparazón alrededor, ¿no? Bueno, dejemos que hasta los científicos vamos a llegar ahí, pero la pregunta es, ¿por qué, si todo esto pudiera ser una probabilidad no descartable desde el punto de vista científico, ha sido tan tremenda y tajante la censura que en los tiempos modernos, no así en la antigüedad, se le ha hecho a este tema? Y acá tenemos que pasar a ver el tema desde el punto de vista de la geopolítica y, diría yo, de la cosmología humana. Entonces, vamos a pasar a la diapositiva siguiente. Yo quiero que nos situemos en un espacio-tiempo que voy a volver a repetir al final de la charla. En el año 45
termina la Segunda Guerra Mundial e inauguramos, podemos decir tristemente, la era nuclear en el planeta, con las 2 bombas de Hiroshima y Nagasaki en agosto del 45. La humanidad se pone en un punto, no podemos decir único en la historia, ya que si nos retrotraemos a la historia de los atlantidios, podríamos decir que volvemos a repetir el mismo error, pero digamos, de la historia moderna nos ponemos en un punto de peligrosidad altísima como la raza humana que puede ir en contra del planeta que lo habita. Entonces, año 45, repito, agosto, se tiran las bombas nucleares. Año 46, fin del año 46, principios del 47, se produce lo que vamos a contar ahora, la expedición norteamericana llamada High Jump a la Antártida. Año 46, inicio del 47. Mitad del año 47 se inicia la oleada OVNI de la era moderna del planeta con el caso de Kenneth Arnold en el Monte Rainier, el caso Roswell y etc. Yo creo que todas estas 3 cosas están absolutamente ligadas. Es decir, nos convertimos en una civilización peligrosa, que tenemos el poder de destruir el planeta. Se puso en ejecución un programa de sensibilización traumática y de despertar de la conciencia de la presencia de seres que manejan tecnología superior a la humana y que empiezan a mostrarse en los cielos y a ciertas personas del planeta para decir, ojo, porque si hay una casuística común en los contactados es el cuidado con la tecnología nuclear. Entonces, aquellas personas que han estudiado el tema, y yo acá me voy a referir a algunas fuentes, mis fuentes particulares son Eugenio Siragusa, el maestro de mi maestro, y Giorgio Bongiovanni, mi maestro, quien da testimonio de haber ido al Dorado. Él fue abducido, él fue a la Tierra Hueca, él entró al Dorado y se encontró con científicos en el Dorado. Y le mostraron un mapa que tenían ellos en una especie, vamos a decir, de supercomputadora, donde él preguntó qué eran los puntos rojos que estaban marcados en esa especie de planiferio de la superficie, y le dijeron, son todos los lugares donde hay ojivas nucleares activas. Esta es la radiografía del tiempo. Entonces, esto que estamos mostrando es lo que muchos postulan como las aberturas polares norte y sur. Es decir, se dice que podríamos extendernos horas, ¿no? Pero vamos a hablar de algunas cuestiones. Aquellos testimonios, tanto de exploradores que se han acercado a la Antártida, por ejemplo, Olaf Jansen, el noruego Nansen, otros navegantes, el mismo Richard Berg, que fue un avezado explorador de los polos desde el año 26, todos y, por supuesto, navegantes, inclusive de la Armada Argentina, describen algunas cuestiones en común. Que cuando se van acercando al polo se produce una alteración de la brújula, lo que se llama la verticalización de la brújula. La brújula se les clava y marca el norte hacia arriba. Si nosotros estuviéramos caminando por el borde de la Tierra, acercándonos a esa abertura, la brújula marcaría, mientras nos estamos acercando hacia la abertura, el norte hacia adelante. Pero una vez que estuviéramos en la abertura, marcaría el norte hacia arriba. Y cuando estuviéramos adentro de la abertura, la marcaría hacia atrás. Es decir, se volvería loca, dirían los navegantes. Porque en realidad, el polo magnético no es un punto. Y es por eso que Cook y Peary, cuando llegaron, los dos dicen al polo norte, nunca llegaron ninguno. Porque el polo magnético no existe, es una abertura que se calcula que tiene unos 1000 kilómetros de diámetro, es decir, unos 2000 y pico de kilómetros de circunferencia. La gravedad interna de
mundo continuo, donde se produciría una singularidad espacio-tiempo, por lo tanto yo no me doy cuenta de que cambiaron las circunstancias, sería menor, por eso los casos de gigantismo, de personas de alto tamaño, verduras de gran tamaño, etc. En el momento que se da vuelta, bueno, se calcula, se hicieron cuentas y se calcula que la gravedad sería de 6,8 metros segundo al cuadrado, respecto de la de 9,8 que existe en la superficie. Yo escucho gente que dice, mirá, si vos vas a poder estar ahí, no te caes. Bueno, escuchar esas tonterías es como decir que vivo en la parte sur del planeta y no me caigo, ¿no? La gravedad es una cuestión que tiene que ver con la deformación espacio-tiempo. Para quien no lo entiende, la deformación espacio-tiempo es como un tobogán que nos tira arriba del planeta Tierra. Es decir, no es una fuerza que nos tira hacia abajo, es una deformación que nos arruga contra una masa. Y bueno, la descripción de fenómenos anómalos es enorme. Por ejemplo, Nansen describió coloración en los hielos. Cuando se sacaron muestras de los hielos, se observó que había polen de especies subtropicales. Y esas especies subtropicales no se encontraban en el Caribe, es decir, eran especies extinguidas. Bueno, por supuesto, se encontraron restos de mamut completos, gelificados. Estos mamuts podrían ser animales que, habiendo salido por la abertura polar de un mundo supuestamente interno, repito, voy a hablar en potencial, quedaron atrapados en bloques de hielo de iceberg. Recordemos que los icebergs son de agua dulce, y el agua dulce se congela exclusivamente producto de las lluvias. Las lluvias que suceden en el Polo Sur, es la zona más desértica del planeta, llueven 2 pulgadas por año. Entonces, ¿cómo se forman estos icebergs? Bueno, evidentemente hay corrientes de agua dulce que están emergiendo por algún lado de dentro del planeta. Pero resulta que traen atrapados animales, polen, troncos, como describió Olaf Jansen, que ganó el Premio Nobel de la Paz, que dijo que cuando se estaba acercando al Polo Norte en Groenlandia se tuvo que sacar la ropa porque se moría de calor y vio troncos flotando que no sabía de dónde venían porque no había un solo árbol donde había témpanos de hielo. Es decir, hay un montón de fenómenos anómalos. Y acá llegamos a otra cuestión. Voy a decir el año para que lo tengamos presente cuando hablemos de Richard Byrd. Año 59 se firma lo que se llama el Acuerdo Antártico, donde los países del planeta acordaron, los países, los del G8, ¿no? Los poseedores de la bomba atómica, firmaron el único acuerdo mundial para establecer una zona planetaria desatomizada, es decir, donde bajo ninguna posibilidad ninguno de los miembros firmantes puede tirar ni usar armamento nuclear. No se puede arrojar bombas nucleares en la Antártida, salvo decisión unánime del grupo. Entonces, ¿para qué? Si vos estás firmando que vas a proteger una zona del planeta para que no se tiren bombas nucleares, ¿bajo qué circunstancias se pondrían los países firmantes en acuerdo para revertir esto? Y por el otro lado, es evidente que no ha sido una cuestión ecológica, porque en todo el planeta Tierra no les importa contaminar la Patagonia, contaminar Siberia, donde viven las grandes poblaciones. Es decir, no ha sido por preservar ni siquiera recursos mineros. Acá ha habido una gran fuerza coercitiva que los ha impulsado a no meterse con la Antártida. Testimonio de esto lo ha dicho Miguel Serrano, que fue embajador de Chile ante la India. Miguel Serrano, podemos decir casi que era un pro-nazi, era un hombre de profundos sentimientos nacionalistas, que se hizo muy amigo del presidente de la India, el primer presidente de la India, Nehru, y de Indira Gandhi, y según sus testimonios, él fue el que empujó a Nehru a presentar 2 veces en la ONU este acuerdo, y gracias a la presentación que hizo Nehru por parte de la India, es que se logró el acuerdo de lograr establecer esta zona
militarmente desnuclearizada. Ahora, ¿qué sabía Miguel Serrano para presionar a Nehru, para presionar al resto de los países? ¿Qué sabían el resto de los países para acordar y sacar a la Antártida? No solamente de la ONU, porque ustedes vieron que el mapa de la ONU no figura la Antártida, sino para dejar esta zona libre de contaminación nuclear. No ha sido sin duda un espíritu ni caritativo, ni heroico, ni humanitario, ni a favor de la humanidad. Ha sido sin duda un poder más allá del humano que les ha demostrado que con la Antártida no se podía. Y acá nuevamente me voy a basar en mi fuente, que es Giorgio Bongiovanni. Vamos a pasar a la imagen que sigue. Bueno, vamos a hacer un poquitito de historia. En el año 38, la Alemania nazi, que ya estaba en el poder, manda a Richter, un comandante de la Armada, a investigar la Antártida. Cuando este hombre va con un barquito a la Antártida, regresa, y en el 39 mandan el famoso barco Nueva Schwabeland, y se adjudican 600.000 kilómetros cuadrados, toda la zona, digamos, este de la Antártida, van tirando banderas y se adjudican toda esa porción para la Alemania nazi. Dicen, no había ningún tratado, el primero que ponía el pie decía, esto es nuestro. El territorio de la reina Maud. El territorio de la reina Maud, exactamente. En el 42 regresan con militares, con científicos, con ingenieros, con materiales de construcción, con rieles ferroviarios. Y en el 44, el almirante en jefe de las Fuerzas Armadas de la Alemania nazi, el capitán Dönitz, que no fue juzgado en el juicio de Nuremberg casualmente, preguntémonos por qué, declara en una reunión de cadetes en la Escuela Naval de la BOE, cerca de Kiel, y había periodistas, por esto se levantaron estas declaraciones, declara, hemos construido en la Antártida un Shangri-La para nuestro Führer, una fortaleza inexpugnable. Fueron estas, para mí, las declaraciones que motivaron en la élite que había generado la guerra, es decir, el eje occidental, la conciencia o la creencia de que, obviamente, el movimiento nazi se había generado refugios y había establecido en todo el planeta el plan B. Cabe decir, y lo voy a decir, esto acotar muy por arriba, pero para quienes les interesa el tema, en el libro Las Crónicas de Akakor, Karl Brugger, un alemán que se pone en contacto con un periodista, se va a la zona de Amazonia y se contacta con un cacique de una tribu, Ungala, el cacique se llamaba Tatunka Nara, que le explica que en la década del 40 caen 2.000 soldados nazis a la Amazonia y no regresan más y se ponen en contacto con la civilización intraterrena. Bueno, Karl Brugger muere de una forma muy extraña, todas las expediciones que se quisieron ir para llegar ahí, todas fracasaron, etc. Es decir, ya sabemos que la Alemania nazi conocía de las posibles entradas, no solamente la polar norte y la polar sur, sino de los pequeños portales dimensionales que hay alrededor del planeta. Entonces, ¿qué es un portal dimensional? Una singularidad de espacio-tiempo. ¿Cómo se forma? Por un pulso altísimo de energía. ¿Cómo sucede ese pulso altísimo de energía? Es una voluntad, es una inteligencia. Entonces, no es casual, no es, no es azar que los lugares por ejemplo, de aparición de la Virgen, que los lugares de peregrinación mundial de las grandes religiones estén posicionados en lugares que tienen que ver con portales dimensionales.
Porque si una entidad de altísima energía se manifestó en un dado lugar del planeta Tierra, se produjo un mini portal dimensional. Este fue la crítica que se le hizo al acelerador de partículas cuando dijeron, ojo, que ustedes acelerando partículas pueden producir mini agujeros negros. Y los científicos dijeron, no hay problema porque se reabsorben, pero no, ojo, muchachos, estamos jugando con fuego. No sabemos ese pulso de energía cómo va a impactar en el espacio vacío cuántico. Entonces, con todo este panorama, ¿qué pasó? Final de la Guerra Mundial, Richard Byrd, avesado explorador, ya tenía 12 años de retirado. Era un civil que estaba en su casa viviendo, y la Armada, y el ejército norteamericano, las Fuerzas Armadas norteamericanas y el FBI y la CIA lo llaman y lo ponen a la cabeza de una operación armada de casi 5.000 hombres, la famosa operación High Jump, que parte el 2 de diciembre del puerto de Norfolk para llegar a la Antártida con 5.000 hombres, casi 5.000 hombres, 13 buques, entre ellos portaaviones, submarinos, rompehielos, bueno, hidroaviones, etcétera. Pero él era la figurita, digamos, publicitaria, porque era famoso. Era como Lindbergh, era el hombre que había ido a los polos. En los años 20 y pico, el único tipo que había estado un mes detrás de la barrera de Ross, solo en una cabaña, y que no había muerto, era Richard Byrd. Entonces, lo ponen a Richard Byrd, le dicen anda vos, pero el que era el militar en jefe era el segundo de Richard Byrd, que se llamaba Cruzen, el comandante Cruzen, que de hecho le ponen de título, de cargo, comandante de operaciones número 68. Cuando en la milicia norteamericana le colocan a alguien el título de comandante de operaciones es porque va a haber un enfrentamiento bélico. No era ninguna operación científica. El problema de la operación High Jump es que Richard Byrd habló a la ida y a la vuelta. A la ida con los chilenos y a la vuelta con los chilenos. El diario Mercurio y las declaraciones que él tuvo con Lee Van Atta, el periodista que lo entrevistó del diario El Mercurio. Allí yo coloqué, estamos viendo, 2 recortes del diario El Mercurio, donde él declaró, tengo por aquí las declaraciones para compartir con ustedes, que él había recorrido 2.740 kilómetros más allá de los polos. No intento asustar a nadie, pero la amarga realidad es que de ocurrir una guerra, los Estados Unidos serían atacados por aviones que vuelan de un polo a otro en segundos, dijo Richard Byrd. Cuando volvió a Estados Unidos, su jefe, el secretario de Marina, James Forrestal, que era la persona que tenía la mayor cantidad de secretos en sus manos, porque él era el director del proyecto Blue Book. Él fue el director en operaciones de la recuperación de materiales del caso Roswell. No estamos hablando de un hombre que movía marines nada más. Le cree a Richard Byrd y declara ante el Congreso. Y como quería exponer esto a la luz pública, obviamente en el año 49 lo internan en un nosocomio. James Forrestal se suicida arrojándose de un piso 16 con una soga de una bata, con el cinturón de la bata arrojada, digamos, amarrada a su cuello. Nadie se suicida con una cinturón amarrado al cuello, ¿no? Bien. ¿Por qué comento todo esto? Porque las dudas que se generan sobre las declaraciones de Richard Byrd surgen de su diario secreto que se publica a posteriori. El diario de Richard Byrd, que es un diario de la operación High Jump, fue publicado por Giannini Palmer a la muerte de Richard Byrd. ¿Pero qué hace Richard Byrd para que no lo maten como le pasó a Joe Forrestal? Hace unos trucos en el diario y modifica
el lugar donde él se encuentra. Él describe todo exactamente lo que vive, pero en vez de decir que el 19 de febrero de 1947 estaba en la Antártida, en el diario dice que estaba en el Ártico. Eso es imposible porque él estaba en la operación High Jump. Pero cualquier servicio de seguridad que le hubiera sacado el diario, él tenía como argumento esgrimir que eso era una novela que él había inventado y que era obvio que era una novela porque él estaba en la Antártida, no estaba en el Ártico. De esto se agarran muchos investigadores diciendo que lo que vivió Richard Berg es un invento.